juntos como iglesia declaremos que Él es santo. Él es 3 veces santo. Dile, queremos verte, Señor. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Tú eres santo, santo, santo. Dígaselo al Señor en esta hora. Santo, santo, santo. Eres santo, Señor. Santo, 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 yo quiero verte. Cierre por un instante sus ojos, cántele. Santo, Dígale, Señor, tú eres santo. Tú eres santo. santo, santo, Tú eres santo, Señor. Quiero ver tu grandeza. Quiero ver tu gloria, Señor, en mi vida, en mi familia. Donde quiera que vaya, quiero ver tu gloria, Señor, en mi país, en el mundo, Señor. Que los cielos estén abiertos, Señor, y la gloria de Dios inunde la tierra como las aguas sobre el mar. En el nombre de Jesús, abre los cielos, Señor. Que podamos ver tu gloria, Señor. Y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos a contemplar y contemplar tu majestad. Y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos alto, Vamos todos unidos diciendo, santo eres, Señor. santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. santo, 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 santo. santo, santo, Queremos verte, Señor. Queremos verte, Señor. Aquí damos la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Queremos ver al Señor. Queremos verle en gloria cada día. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Damos gracias a Dios por este tiempo en el cual podemos recibir la palabra del Señor, en el cual somos ministrados y bendecidos por Dios. Así como hemos dispuesto nuestro corazón, nuestra vida para alabarle, hoy les invito en esta hora que dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro, en el Evangelio del apóstol Juan, Evangelio según San Juan, capítulo número 13. Y vamos a compartir de la palabra del Señor en esta escena bien importante, bien conocida para nosotros como cristianos, como discípulos del Señor, y que podamos en esta hora ser edificados. Evangelio según San Juan, capítulo número 13. Hace poco tiempo tuve una invitación bien especial de parte de Dios y de alguna entidad educativa. Algunos que me conocen saben que tengo el privilegio de, además de ser pastor, ser maestro, y enseño en el seminario bíblico de las Asambleas de Dios y también trabajo en la universidad, y me extendieron una invitación en la Facultad de Teología para enseñar una materia en el nivel de maestría. Al inicio hubo mucha emoción, mucho gozo en mi vida por ese privilegio, por primera vez esa oportunidad en un nivel de posgrado, pero después de ese gozo llegó a mi vida el miedo, el susto, porque una cosa es que me inviten, pero otra cosa es llegar ya enfrente de los estudiantes, pastores de mucha experiencia, de mucha trayectoria, con mucha preparación, y ahora que ellos tengan sus ojos fijos en mí y decir, es el maestro, creaba una angustia muy grande. Me preguntaba en últimas, bueno, ¿quién soy yo para poder enseñar a la maestría? Me preguntaba, ¿qué puedo enseñarles? Y pensaba por un instante también, bueno, ¿qué no saben ellos? ¿Qué puedo yo transmitirles? Como maestro sé que la intención no es simplemente llegar a deslumbrar a un estudiante
que lo admiren y que digan, esta persona sabe. No, la intención como maestro es que lo que enseñe pueda realmente ser práctico, que no sea solamente para una clase, que no sea solamente una teoría, y mucho menos al hablar de la palabra del Señor, sino que ese mensaje que se transmite sea vivo, sea vida, y que ese mensaje sea para aplicar en otras clases, para aplicar en las iglesias y en los ministerios. Orando al Señor y buscando consejo de algunos pastores, un pastor amigo me dijo: Ismael, la respuesta es muy sencilla. Usted simplemente tiene que ir a decirles lo que Dios diga que les enseñe. Es una respuesta tan sencilla y tan clara que me dio paz. Me dio paz porque pude ir y compartir no solamente un conocimiento, sino lo que en mi espíritu, en mi corazón entendía que Dios quería hablar en esa materia. Fue un tiempo de mucha bendición, de mucha edificación, conociendo amigos, conociendo ahora nuevos pastores, siendo bendición y siendo bendecido también por ellos. Ahora, esta escena la quiero compartir porque pienso en Jesús. Jesús estando con sus discípulos después de 3 años de enseñanza, 3 años de compartir, 3 años de ministrar sus vidas y de que los apóstoles vieran los milagros del Señor. Y nos encontramos en Juan capítulo número 13 en el último día. Es un día en el cual Jesús como maestro va a darle instrucción a sus discípulos. Y en medio de este pasaje dice algo importante: ejemplo les he dado. Y de eso quiero compartir en este día. Ejemplo nos ha dado el Señor. Él que es nuestro maestro, hablándonos. Él que es nuestro Señor, enseñándonos, dándonos instrucciones, cuando a veces nosotros pensamos que sabemos todo, cuando a veces pensamos que tenemos todo bajo control, pero las diversas circunstancias de la vida nos hacen entender que somos seres humanos, somos frágiles, somos polvo, y de que quien tiene el control es Dios y no nosotros. Les invito en esta hora que podamos meditar en la palabra del Señor, en este Evangelio según San Juan, capítulo número 13. Dice la palabra del Señor en el versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sigue la escena. Pienso en Jesús reunido con sus discípulos, compartiendo con ellos por bastantes años, ministrando, pero queriendo dejarles una enseñanza justo antes de tener que ir a la cruz. Y cuando Jesús se reúne con ellos allí en el aposento alto, cuando está congregado con los 12, cuando están participando de la cena, entienden que es un excelente momento para darles una instrucción. Jesús como maestro. Lo primero que me llama la atención de este pasaje es que dice la Escritura que Jesús sabía. Versículo 1. Sabiendo. ¿Qué sabía Jesús? Que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Jesús siendo nuestro maestro, lo primero que podemos ver es que Jesús sabía, tenía un conocimiento de su vida, de su ministerio, de su propósito aquí en la tierra, pero tenía un conocimiento claro de que había llegado la hora de salir de este mundo. Jesús sabía que su hora había llegado. Y mira lo que dice la Biblia: para que pasara de este mundo al Padre. Oh, no es un eufemismo, no es una forma poética de hablar acerca de la muerte. No, es una certeza que Jesús está transmitiendo a los discípulos. Jesús no está diciendo: muchachos, me voy a morir. No, Jesús está diciendo: me voy al Padre. Y es una verdad que como cristianos, como hijos de Dios, debemos tener clara. Jesús, aunque tenía tal vez esa angustia humana a la lucha que viviría en el padecimiento del Calvario y en la cruz, pero su corazón, su espíritu estaba seguro y no tenía miedo a la muerte. El miedo a la muerte solo puede ser superado con la confianza de que vamos camino hacia el Padre. En este contexto, en este tiempo en el cual en la amenaza de muerte cierne como tal en nuestros medios de comunicación, el riesgo de morir tal vez crea esa angustia en muchos, vemos el ejemplo de Jesús, el ejemplo de nuestro Señor, de nuestro Maestro, quien no temía a la muerte y no estaba viendo la muerte como el final de todas las cosas. Jesús no estaba viendo la muerte como que se
acabó todo. No, Jesús sabía que la muerte simplemente era un paso y que Jesús no iba al sepulcro, Jesús no iba al ataúd, Jesús no iba a la tumba, Jesús iba a encontrarse con el Padre Celestial. Y es la esperanza de todos nosotros. La palabra del Señor nos enseña en 1 Corintios capítulo 15, Pablo se goza viendo esa realidad de la muerte, pero dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Jesús no estaba pensando en su muerte, Jesús estaba pensando en su encuentro con el Padre Celestial. Y cuando hace un análisis de su vida aquí en la tierra, entiende que todo lo que ha hecho, todo lo que ha vivido, tiene una motivación. Jesús sabía claramente cuál era su motivación. Dice la palabra de Dios al finalizar de este versículo 1, dice: había siempre amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Jesús nos da un ejemplo claro de su vida, porque todo lo que hizo, lo hizo con una motivación: amor. Amó a sus discípulos hasta el final. El versículo siguiente confronta ese amor que Jesús está reflejando, porque nos asegura que el corazón de Judas Iscariote tristemente había sido invadido por Satanás. Judas había permitido que el diablo se apoderara de su vida y por eso habría de entregar a su maestro. Pero antes de que Judas saliera de esta casa, Jesús se acerca y le está diciendo también a Judas: Judas, yo te amo. Judas, estoy dispuesto a lavarte los pies. Judas, estoy dispuesto a compartir la cena contigo, porque no te estoy viendo como un enemigo, te estoy viendo como mi amado. Jesús nos da ejemplo de amar a personas que tal vez nos hacen daño, personas que a veces su actitud nos hiere. Pero Jesús nos muestra que aún a ellos podemos amarlos. Ese es el corazón de Dios. Ese es el carácter de un hijo de Dios. Pienso por un instante en los médicos. El médico está allí cumpliendo su función en el hospital. Y cuando viene una persona con un virus en esta pandemia, entonces él mismo se ve expuesto. Él mismo se ve amenazado por ese riesgo, pero el médico, en vez de salir corriendo, irse para la casa, esconderse, sentirse seguro en casa, no, está amando su profesión, está deseando ayudar a otras personas. Por lo tanto, sí, se coloca como tal su bata, se coloca el equipo y va a ayudar a salvar esa vida. Oremos a Dios por esos médicos, oremos a Dios por aquellos que cumplen esta tarea, porque sabemos que muchos de ellos también son contagiados. Sufren como tal esa consecuencia, y de hecho algunos de ellos también mueren. Este médico murió cumpliendo una misión, sirviendo a alguien. Nosotros, sus pacientes en esa enfermedad del pecado, Cristo muere por nosotros. Es lo que dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. La motivación de Cristo para entregar su vida es la misma motivación del Padre, el amor que tiene para cada uno. Dios nos ama y nos ha amado hasta el final. Jesús estaba dispuesto a morir porque sabía que iba al Padre, pero no solo estaba dispuesto, estaba preparado. En esta evaluación de vida que hace, llega a una conclusión clara, inequívoca: los amó hasta el final. Y yo quiero que usted, allí donde me escucha, reflexione en su vida y pregunte si usted tiene ese mismo carácter de Cristo. ¿Está listo para morir? Si este fuera su momento, ¿estaría listo para morir? ¿Está seguro que al morir se encontrará con el Padre Celestial? Y aún más, examine su corazón y pregúntese: cuando muera, usted puede tener la certeza de que su corazón dirá: amé a mi familia hasta el final, amé a mis hermanos de la iglesia hasta el final, amé incluso hasta mis enemigos. O tal vez sentiremos en nuestro corazón que está lleno de odio, de resentimientos, de frustraciones, de amarguras, de quejas. ¿Qué hay en nuestro corazón? Jesús, en aquella noche, sabiendo que su tiempo se había cumplido, reflexionó, hizo una evaluación de sí
decía solo una palabra: amor. Qué bueno es que usted y yo como cristianos aprendamos de nuestro Maestro y no nos dejemos llenar el corazón de amarguras, de enojos, de iras. No dejemos llenar nuestro corazón de resentimientos. Permitamos que sea el amor de Dios el que nos inunde de tal manera que amemos a todos. Dios es amor y los que son de Dios aman incluso a sus enemigos. Ama a todos, ámalos hasta el final. Ama, porque cuando amamos sabemos que estamos caminando rumbo al Padre. Jesús sabía que su hora había llegado, pero también sabía que su motivación era el amor. Encontramos en este pasaje también, a partir del versículo número 3, dice la Escritura: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó. ¿Qué más sabía Jesús? Jesús sabía también lo que había recibido del Padre. Jesús sabía de dónde venía y Jesús sabía a dónde iba. Jesús sabía quién era. Tenía claridad de su identidad como hijo de Dios. Tenía claro su origen y su destino. Tenía claro como tal su inicio aquí en la tierra y su propósito por el cual había venido aquí a la tierra. Estaba seguro de que el Padre le había dado. ¿Qué le había dado el Padre? Sí, le había dado autoridad, amén, pero le había dado una misión. Una misión clara que se cumpliría, y en esta época de Semana Santa recordamos aún más claramente esta misión que tenía Jesús al venir a la tierra, morir en la cruz por nosotros. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo número 2 que Él se humilló hasta lo sumo. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser semejante a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente y aún se humilló hasta lo sumo, entregando su vida en la muerte, esa muerte de cruz. Jesús sabía cuál era su llamado. Jesús sabía cuál era su propósito. Jesús sabía cuál era su misión. Tenía una identidad clara y bajo esa identidad vivió su vida. Es triste que hay muchas personas que no saben de dónde vienen ni para dónde van. Es triste que hay muchas personas que viven la vida día a día, pero no tienen un propósito claro. Y si usted es una persona de esas, yo le invito, ore a Dios en esta hora y dígale: Señor, dame claridad del propósito que tú tienes para mi vida. Y si usted ya tiene claro ese propósito de Dios, le invito en esta hora: cumpla el propósito de Dios. Jesús decide en esta escena lavar los pies. Piense por un instante, ellos están reunidos en torno a esa cena. Ve a los discípulos, se levanta y se dispone a lavar los pies. ¿Por qué lavar los pies? Es una tarea que, según se entiende en el contexto bíblico, es considerada vil, es considerada baja. Jesús previamente le había dicho a sus discípulos, a dos de ellos, que fueran allí y que prepararan la cena. Y nos imaginamos a estos dos discípulos allí organizando el lugar, pensando en el menú, pensando en los elementos, pero pareciera que hubieran omitido esta parte, el lavar los pies. Pero Jesús, seguro de quién es, se levanta, toma agua, toma una toalla y se dispone a lavar los pies de sus discípulos. Ese acto implicaba por lo menos dos cosas. En primer lugar, lavar los pies tiene el propósito natural de que los pies estuviesen limpios. En aquella época las personas utilizaban sandalias. Buena parte de su pie quedaba descubierta y al ir caminando el polvo, el barro, el mugre de la calle como tal se pegaba, y entonces al llegar a la casa se lavaban los pies para que en casa estuvieran limpios. Piense por un instante, hablando de la pandemia, del coronavirus, del COVID-19, de las indicaciones que nos dan frecuentemente es el lavado de manos, pero también se ha hecho la recomendación de que cuando usted salga a la calle por alguna razón, al volver, usted tenga cuidado con su calzado, que lo deje
deje a un lado, que lo deje afuera, que lo desinfecte, que lo limpie, porque se determina que las partículas que hay en el camino se pegan y puede llevar usted contaminación a su casa. Jesús entonces hace un acto no solamente espiritual, sino también físico, lavando los pies para que esos pies estén limpios. Pero además de lo físico, esa verdad espiritual de que Dios quiere que vivamos una vida limpia. Cuando usted va en la vida, usted procura ser una persona correcta, una persona íntegra, pero a veces hay cosas de este sistema, de este mundo, que se le quieren pegar y que quieren traer contaminación a su vida, a su familia. Pero Jesús te quiere limpio. Jesús quiere que tu casa sea una casa de santidad. Y qué bueno que puedas permitir, así como los discípulos ese día, puedas permitir que Jesús te limpie completamente de toda clase de pecado, y no permitas el pecado en tu casa, no consientas el pecado en tu casa. Sí, afuera hay pecado, sí, afuera hay maldad, pero que en la casa de los hijos de Dios haya santidad y haya ese gozo producto de la presencia de Dios. Permite que Dios te limpie en esta hora. El segundo propósito del lavado de los pies era para que tuvieran descanso. Después de una caminata, después de una travesía, llegaban con los pies cansados. Algunos de ustedes lo saben, qué bueno es cuando llega a la casa, entonces quitarse los zapatos y colocar los pies en agua. Produce descanso. Se relaja el cuerpo. Y Jesús, me imagino en esta escena, allí enfrente de los discípulos también tocando sus pies y procurando el descanso. Porque es Él quien nos enseñó, quien nos dijo: vengan a mí los que estén trabajados, los que estén cargados, y yo, dice el Señor, les haré descansar. Si usted en esta hora se siente cansado, se siente atribulado, se siente afligido, está ahogado por los problemas, por la situación que vive, Jesús le hace una invitación hoy. Permita que Jesús le lave, permita que Jesús le limpie, permita que Jesús le dé descanso a su vida. Que pueda hoy estar tranquilo, que pueda hoy estar confiado, como dice la palabra, que su corazón esté firme, confiado en el Señor. Sí, al escuchar las noticias, al escuchar como tal lo que el mundo está viviendo, pueda que se sienta un poco de angustia, pues Jesús hoy viene a tu casa, Jesús hoy viene a tu vida a decirte: puedes estar tranquilo, yo puedo darte esa paz que el mundo no te puede dar. Y quiero darte esa paz en esta hora. Y en el nombre del Señor recibe en esta hora la purificación, la limpieza que Cristo hace en tu vida y en tu familia. Recibe el descanso que Dios tiene para ti en esta hora. Esa paz que no se puede experimentar en el mundo, solamente Dios la puede entregar. ¿Sabe? Hace un par de años estuve hospitalizado. Espasmo muscular cervical severo. Una tensión muscular en mi cuello que llevó a que los músculos al comprimirse impidieran el flujo de sangre al cerebro. Estrés, dijeron los médicos. Por lo menos 4 ocasiones en un mismo día, y quedé con una rigidez en mi cuello de tal manera que no podía moverme bien, y el dolor y la angustia me impedían movilizarme adecuadamente. Al estar allí en la clínica y al sentirme tan vulnerable, al estar allí, mis papás me cuidaban, mis papás estaban pendientes, y si bien yo tendría 16 años ya, en la mañana, en el momento del baño, yo no podía bañarme por mí mismo. Y recuerdo ese día, tener que irme con cuidado al baño y ver cómo mamá, como papá me bañaban. Sí, al inicio era algo un poco vergonzoso para mí. Al principio tal vez sentí esa incomodidad, pero sabe, pude estar tranquilo porque vi la tranquilidad de ellos. Ellos me miraban no como alguien enfermo, me miraban con el amor de padre, con el amor de madre, con el deseo de que estuviera bien, de que no tuviera ninguna infección adicional, de que no estuviera incómodo allí en esa habitación. Y cuando meditaba en esta palabra, pensaba en esa escena y le daba gracias a Dios por mis padres, por ese día en que ya siendo joven, ellos tuvieron que bañarme una vez más. Y no fue solamente el agua la que cayó sobre mi cuerpo.
cuerpo. Fue su amor el que vino a mi vida. Fue su amor el que me limpió. Fue su amor el que me hizo tener descanso y me hizo tener paz. De igual manera Jesús está dispuesto a lavar nuestras vidas. Si usted tal vez escucha este mensaje y no conoce bien al Señor, no conoce bien la palabra de Dios, yo quiero decirle en esta hora: Dios es ese Padre amoroso que te ha visto en medio de esa suciedad del pecado y hoy quiere limpiarte. Dios es ese Padre amoroso que te ha visto cansado, te ha visto agotado, y Él quiere curarte en este día. Él quiere darte paz, Él quiere darte descanso. Todos podemos recibir esa paz del Señor. Recibiendo la instrucción de nuestro pastor Gabriel, le voy a invitar que al finalizar de este mensaje usted se reúna como familia, y que allí una persona, alguien que conozca la palabra del Señor, pueda tomar la iniciativa para lavarse los pies los unos a los otros. Hagamos práctica esta palabra, cumplamos el mandamiento del Señor de lavarnos los pies unos a otros. Busque esa agua, busque esa toalla, y cuando lo haga, arrodíllese enfrente, tal vez de su padre, tal vez de su hijo. Ore por esa persona, declare palabra de bendición sobre él. Pídale al Señor que le limpie de todo pecado que pueda tener. Pídale al Señor que esa persona, ese familiar, pueda sentir la paz de Dios en su vida y en su corazón. Sabe, desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, cuando se consagraban a los sacerdotes, se consagraban colocando aceite, a veces sangre en el oído, pensando en lo que iban a escuchar, que escucharan solamente a Dios. Consagraban su mano, pidiendo al Señor que todo lo que hicieran fuera consagrado para Él, pero también sus pies. ¿Sabe para qué? Pidiendo que el camino que esa persona tomara fuera el camino que Dios había trazado. Cuando ustedes estén allí, y por favor no pase por alto esta invitación, obedezca a este llamado de Dios. Reúnanse como familia allí en la sala, y que uno de ustedes pueda estar dispuesto a lavar los pies y ore al Señor, sí por limpieza, sí por paz, pero también consagrando esos pies para que los caminos por donde ande sean caminos de santidad, que sean llevando bendición a muchos, que sean llevando vida, que como dice la palabra en la epístola de los Romanos se diga: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de nuestro Señor. Que no sean unos pies que vayan presurosos a hacer el mal, que no sean pies que vayan a la cantina, que no sean pies que vayan al prostíbulo, que no sean pies que vayan a robar, que no sean pies que vayan a hacer lo malo. No, sino que su caminar sea consagrado enteramente al Señor. Le invito a que atienda este llamado de Dios y que unidos como familia puedan bendecirse unos a otros y que puedan ver la presencia de Dios en ese lugar, en esa sala, en donde quiera que usted esté. Jesús nos ha dado ejemplo. Jesús sabía quién era. Tal vez alguien diría: no, pero es que yo siento humillarme, siento que me estoy rebajando. Hermano, hermana, qué bueno es estar dispuestos a seguir el ejemplo de Jesús, humillándonos por amor, humillándonos para bendecir a otro, y que este sea un acto profético para usted y su familia. Comprométase allí donde está, comprométase con el Señor a ungir, a lavar los pies de su familia y consagrarlos todos para el Señor. Frente a esto que nos enseña la palabra, de lo que Jesús sabía, Él sabía que su hora había llegado, sabía que todo lo había hecho por amor. Frente a lo que Jesús sabía que el Padre le había entregado todo, sabía de dónde venía y a dónde iba. Hay algo que Jesús también sabe que sus discípulos no saben. Mire lo que dice la Biblia en el versículo número 12. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Mire que Jesús es un maestro. Jesús no solamente está dando una cátedra, sino que con su vida está demostrando de manera práctica qué significa ser creyente.
pero siempre Jesús enseñó con sus actos. Y le hace la pregunta: ¿saben qué acabo de hacer? La respuesta natural humana diría, pues, lavarnos los pies. Pero la enseñanza de Jesús va mucho más allá de solamente un acto físico. ¿Sabéis lo que os he hecho? Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, ¿por qué lo soy? Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Diga conmigo el versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si usted está cerca a alguien, dígale: Jesús nos ha dado ejemplo. Dígaselo. Ahora dígaselo usted mismo: Jesús me ha dado ejemplo. Dice la palabra: ejemplo os he dado. Jesús sabía quién era. Jesús sabía qué debía enseñar. Pero también sabía que sus discípulos aún no habían entendido una verdad grande y profunda que está aquí en este pasaje. Jesús habla con ellos, y si usted lee los versículos anteriores, notará que Pedro, cuando Jesús llega donde Pedro, entonces Jesús va a lavar los pies, y Pedro le dice: no, tú no me vas a lavar los pies. Y Jesús tiene que ser firme al decirle: Pedro, si no te dejan lavar los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Pedro se asustó y dijo: entonces, Señor, lávame todo por completo, las manos, la cabeza. Jesús le dijo: no, el que está limpio solo tiene que lavarse los pies. Pedro, que conocemos mucho de su vida, sabe, está tratando de objetar la enseñanza del Maestro. Está tratando de oponerse, de confrontar a su Señor. Es un ignorante tratando de callar un sabio. ¿Cuántas veces hacemos esto? No entendemos lo que Dios está haciendo. No entendemos el propósito de Dios, y por eso somos altaneros, por eso somos arrogantes y nos oponemos a veces a Dios, a la palabra del Señor. Cuando Jesús se acercó a Pedro, le dijo: Pedro, permite que te lave los pies. Pedro, tú no lo entiendes todavía, pero lo entenderás. La situación que estamos viviendo hoy, los problemas que estás atravesando, tal vez no los entiendes ahora, pero lo entenderás. Esa crisis por la cual el Señor te está permitiendo atravesar, ese problema difícil, esa situación que tu familia está viviendo, tal vez hoy no lo entiendes, pero lo entenderás. Permite que el Señor cumpla ese propósito en tu vida. Permite que el Señor se glorifique en ti. Necesitas entender la palabra del Señor, pero reconozcámoslo, a veces no lo entendemos. A veces no logramos entenderlo. Pero Jesús nos está dando ejemplo con sus palabras y con su vida. Nos está dando un ejemplo de servicio. Jesús no desaprovechaba oportunidad para servir a otros. Estando allí en la casa, sirve a sus discípulos lavando los pies, sirve a sus discípulos partiendo el pan. Unos minutos después, estando en el Getsemaní, sirve a la humanidad intercediendo por nosotros. También sirve a sus discípulos al evitar que los capturaran. Estando en la cruz, sirvió a ese hombre, ladrón, que estaba crucificado junto a él. Y sirvió también para salvación y perdón de pecados de toda la humanidad. Jesús nos da un ejemplo grande. Ejemplo nos ha dado. Ejemplo de servicio, ejemplo de enseñanza. En ese privilegio que tengo de ser padre, pienso en mis hijos y pienso ahora en el menor que tiene 4 años. Estos días, entonces, ya no solamente como dinámica de niños, sino como responsabilidad de casa, le estaba enseñando a barrer bien. Toma la escoba, tómala con las 2 manos, empieza a hacer un barrido uniforme y empiezo a tratar de explicarle al niño. Doy la vuelta e inicialmente entonces él no sigue las instrucciones. Vuelvo nuevamente a él, vuelvo a dirigirle, vuelvo a orientarle de cómo se hace. Pero tal vez él siente que tiene una mejor manera. Y pensaba en ello. Pensaba en cuántas
posición de papá, buscamos la oportunidad para hacerlo a nuestra manera. Y no deben ser así las cosas. Jesús nos ha dado ejemplo. Lo que Dios está haciendo ahora, tal vez no lo entiendes, pero lo entenderás. Pero mientras lo entiendes, ¿qué debemos hacer? Aquí dice la palabra del Señor, versículo 14. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La clave es entenderlo, entender el propósito de Dios. Pero cuando lo entiendas y aún sin entenderlo, Dios te llama a obedecerle y a imitarle. Graba estas dos palabras. Jesús me llama a obedecerle y a imitarle. Jesús me llama a obedecerle, háganlo. Pero también Jesús me llama a imitarle como yo lo he hecho. Es un llamado de Dios, es un llamado de Cristo, como iglesia, como hijos de Dios, para obedecerle, para imitarle. En este marco de la crisis, cada vez más y más noticias llegan de la corrupción que hay en nuestro país. Es triste, es doloroso ver cómo esta prueba que se está atravesando también nos está purificando y nos está dejando ver lo bueno que hay, pero también lo malo que hay en nuestra sociedad. Jesús nos está enseñando que como cristianos, como hijos de Dios, no podemos comportarnos igual que como se comporta el mundo. No podemos tener actitudes similares a los que no conocen del Señor. Ejemplo nos ha dado para que como Él lo ha hecho, nosotros lo hagamos. Y usted debe hacer un compromiso hoy con el Señor, de obedecerlo, de imitarle. No de imitar las cosas del mundo, no de imitar la forma de hacer las cosas de este mundo. Hacerlo como Cristo lo haría. Mira aún lo que dice el versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Yo sé que usted quiere ser bendecido, pues el llamado del Señor es a practicar, es a hacer lo que Él nos ha enseñado. Jesús nos ha invitado a lavar los pies los unos de los otros, no a pisotearnos los unos a los otros. Jesús nos ha enseñado a ayudar a otros, no solamente esperar ser ayudados. Jesús nos invita a servir a otros, no solo a ser servidos por ellos. Me llama la atención en este texto que Jesús no le enseñó a sus discípulos necesariamente a predicar. Siendo maestro, como es llamado aquí, no les dijo: ok, antes de irme quiero darles unas últimas instrucciones de cómo ser un excelente maestro. No les dijo: voy a darles unas pautas para ser excelentes predicadores. No. El ejemplo de Jesús como maestro y como pastor, claro, es evidente en la Biblia, pero quiso dejar explícito algo claro, en lo cual tenemos que ser imitadores de Cristo, en ser siervos, en el servicio, en el ayudar los unos a los otros, en el ser aquellos que tomen la iniciativa y tomen el agua y tomen la toalla y se arrodillen enfrente del otro y decirle: estoy dispuesto a servirte con la misma motivación que tuvo Jesús, porque te amo en el amor del Señor. Él no vino para ser servido, Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es el ejemplo de Jesús. Debemos lavarnos los pies unos a otros. Alguien dirá: bueno, ¿y cómo puedo aplicar eso? Esto es lo más importante de esta predicación. No solamente recordar que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra cumplió esta actividad, no. Es preguntarnos qué significa hoy lavar los pies los unos a los otros. Recuerdo de un maestro, de un misionero que tuve la oportunidad de aprender de él. Fuimos a realizar una actividad evangelística y nos colocó un reto interesante. Dijo: ¿cómo podemos literalmente lavar los pies unos a otros hoy en día? Dijo: tal vez en parte lo más parecido, literalmente hablando, es embetunar zapatos.
Y fue una experiencia muy bonita, en la cual hicimos una actividad evangelística. Pero ¿saben cómo fue esa actividad evangelística? Teníamos juegos, teníamos sí palabra del Señor, pero queríamos brindar un detalle a las personas que venían. Pero tan pronto llegaban las personas, lo primero que hacíamos era sentarnos en unas sillas y tener betún, tener agua, tener elementos, para que esos zapatos que tuviera, si fueran zapatos formales, poderle embolar los zapatos. Si tenían tenis, limpiarlos. Teníamos que tener todos los elementos para estar enfrente de ellos y limpiarles los zapatos. Éramos los pastores, pero estábamos embetunando zapatos ese día. Gloria a Dios. Hubo un tiempo muy especial para compartir la palabra. Hubo la oportunidad de brindar un mercado a algunas personas, de realizar juegos con los niños, pero muchos de los que salieron de ese lugar ese día quedaron impactados porque la iglesia le embetunó los zapatos. Iglesia, ¿qué significa hoy lavarnos los pies unos a otros? Al finalizar de esta palabra, usted se reunirá y lavará literalmente los pies de su familia, pero luego nos levantaremos y tenemos que poner en práctica este texto. No estamos para ser servidos, estamos para servir. No estamos para esperar que nos rindan pleitesía, estamos allí para ayudar a otros, y más en la situación difícil que este mundo está enfrentando. Hemos sido llamados a mostrar el amor de Dios, el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo. Y quiero en esta hora que usted me acompañe en una oración con dos propósitos puntuales. Número uno, que así como Jesús lo hizo limpiando los pies de sus discípulos, en este tiempo Jesús limpie nuestro mundo, sí, de todo virus, amén, pero también de esa corrupción, que limpie ese pecado, que cuando salgamos de este tiempo de prueba podamos ver limpieza en nuestra sociedad. No solo pidamos sanidad, pidamos que el Señor nos limpie de todo pecado. Y en segundo lugar, usted allí donde está va a orar, comprometiéndose con el Señor de seguir su ejemplo, dispuesto a lavar los pies de otros. Y allí donde usted está va a orar pidiendo al Espíritu Santo que le guíe y le diga de qué manera usted hoy en este tiempo puede lavar los pies de otros. De nada sirve leer la Biblia, de nada sirve celebrar una Semana Santa si no entendemos las palabras de Jesús cuando nos aseguró: ejemplo os he dado para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. Le dije hace un momento que debemos ser obedientes y ser imitadores. La pregunta para usted en esta hora es: ¿serás obediente a la palabra del Señor? Allí donde está, le invito a que se ponga de pie y que cierre sus ojos. Y que recuerde esto: Jesús sabía que su hora había llegado, no le tenía miedo a la muerte y estuvo dispuesto a servir por amor. Jesús sabía quién era y a qué había venido a este mundo, por eso estuvo dispuesto a ser siervo. Pero Jesús sabía también que nosotros a veces no entendemos los propósitos de Dios, pero mientras los entendemos, y al entenderlos, qué bueno que podamos obedecer al Señor y qué bueno que podamos imitarle, que el mundo nos conozca porque somos como Cristo. Cierre sus ojos allí donde está. Y allí donde está, en primer lugar, elevemos una oración por nuestro país, por el mundo entero, para que el Señor, así como lavó los pies de los discípulos, lave y limpie este mundo de toda clase de maldad que haya. Eleve la oración en esta hora. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por ese mensaje que hoy recibimos, Señor. Nuestra mente sí, pero también nuestro corazón, nuestro espíritu, pero también, Señor, nuestras manos. Oramos entendiendo que vivimos en un mundo lleno de corrupción, lleno de pecado, lleno de maldad, Señor. Un mundo, Señor, lleno de enfermedad, lleno de hurtos, lleno de robos, Señor, lleno
Señor, aquí estamos, límpianos, limpia mi vida, limpia mi familia, limpia la familia de mis hermanos, limpia la iglesia, Señor, limpia este mundo en el nombre de Jesús. Señor, ese lavado de manos, ese lavado de pies, Señor, que literalmente puede, Señor, ayudarnos. Ese lavado de pies, Señor, que no corresponde solamente a un acto humano, natural de aplicar agua. Señor, ese lavado espiritual que necesitamos. Limpia los aires, Señor, limpia los aires en esta hora. Te rogamos, Señor, en tu misericordia. Llévate, Señor, ese virus, llévate la enfermedad en el nombre de Jesús. Pero límpianos también, Señor, de toda clase de contaminación. Ayúdanos, Señor, y sí, como lo estamos viendo, que se limpie el planeta, Señor, el agua, el aire, Señor, límpialo. Eres tú quien puede traer sanidad, eres tú, Señor, quien puede traer purificación. Limpia nuestro país, Señor, de esa corrupción que hay. Limpia nuestro país, Señor, de tanta mortalidad que hemos permitido. Limpia nuestro país, Señor, de tanto robo, Señor, de tanto fraude que hay. Limpia nuestro país, Señor, de tanto orgullo, de tanta idolatría, de tanta vanidad. Limpia nuestro país de tanta inmoralidad sexual, Señor. Límpianos, oh Dios, que sea un tiempo de purificación. Aquí estamos, Señor, purifica, purifica, Señor, los aires. Señor, limpia los aires, que cielos abiertos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que se vaya el pecado de los corazones, que se vaya el pecado de las vidas, que ya el pecado no sea el que domine, no sea el que gobierne, Señor, que seas tú en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora aquí donde está, levante sus manos y ore y dígale: Señor, quiero imitarte, quiero obedecerte, quiero estar dispuesto a lavar los pies de mi semejante, a lavar los pies de mi prójimo, en un momento con mi familia, bendiciéndole, Señor, en un momento con mi familia, declarando bendición para ellos, consagrando su caminar, Señor, declarando que son limpios en el nombre de Jesús, declarando que en ti habrá descanso. Pero también esta humanidad, Señor, en la sociedad en la que vivimos, Espíritu Santo, te pido en esta hora que reveles, Señor, aquel que está dispuesto, que deseas que hagamos, porque nos llamas a ser siervos, nos llamas a ser siervos, a ayudar, a servir, a no esperar que nos sirvan, sino a servir. Señor, queremos en este tiempo lavar los pies unos a otros. Queremos, Señor, mostrar al mundo tu carácter. Queremos mostrar al mundo, Señor, que nos parecemos a ti. Queremos ser esos siervos, Señor. Y ya que nos has dado ejemplo, nosotros también ponerlo por práctica. Espíritu de Dios, revela en esta hora la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia. Señor, muestra de qué manera práctica esta palabra se cumple, Señor, en medio de nosotros. Y que estando, Señor, en cuarentena, y que saliendo de cuarentena se levante en bendición un pueblo dispuesto a servir, un pueblo dispuesto no solamente a predicar con palabras, sino a predicar con hechos, con actos, el mensaje de salvación, el mensaje del amor de Dios, ese mensaje por el cual estamos dispuestos a servir. Señor, ejemplo nos has dado. Ayúdanos, oh Rey, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús dijo: yo no he venido para que me sirvan, sino para yo servir. No he venido a ser servido, sino a servir. Y cuando nosotros cumplimos la palabra, dice la Biblia que somos bienaventurados. Si sabéis esas cosas y las hacéis, bienaventurados seréis. Estos días que estaba meditando en Dios me llevó a ese pasaje. Me mostró el Señor que hoy Dios iba a comenzar un nuevo tiempo con las familias. Y le he pedido a todos los líderes y pastores de nuestras sedes, a toda la iglesia, que este día se congreguen en familia y los padres le laven los pies a sus hijos, o un hijo a sus padres,
alguien que tenga la autoridad espiritual. Pero qué bueno que sea esa familia unida en el propósito y el cumplimiento de la palabra. Porque es triste y es lamentable cuando vemos a nuestros hijitos crecer en Dios, pero luego, al pasar el tiempo, se apartan y su caminar ya no está en Dios. Por eso hoy, de manera profética, consagramos los pies de nuestra familia para que caminen en Dios y cumplan el propósito. Jesús consagró los pies de sus discípulos y ellos luego caminaron fieles al Señor y murieron todos, pero todos sirviendo al Señor, cumpliendo la palabra. Solo Judas se perdió, pero el Señor mostró un propósito al lavarle los pies a Judas, y es que lo amaba a pesar de lo que él iba a hacer. Así también hoy usted bendiga a sus hijos. Tal vez usted no le ha pedido perdón a sus hijos y sus hijos están siendo afectados en casa. El presidente de la República dijo en estos días, lamentablemente, el lugar más peligroso para los niños y para los hijos es la casa. Hoy digo la directora del bienestar familiar, el lugar más peligroso para los niños es la casa. Y qué lamentable es eso. Pero hoy, de manera profética, usted que es cristiano, usted que ama a Dios, declarará que su familia está protegida. El lugar más seguro para sus hijos y para su familia es el lugar donde usted vive y donde está bajo la presencia del Señor. No es el lugar más inseguro, como le pasa a aquellos que no tienen a Dios. El lugar para nuestros hijos, el lugar donde ellos tienen la paz y tienen la bendición de Dios, es la casa donde Dios nos ha permitido vivir. Por eso hoy declaramos proféticamente, y yo le invito a esta tarde, y yo declaro sobre su casa bendición extraordinaria espiritualmente. Profetizo sobre usted bendición económica. Declaro que Dios proveerá para usted en esta situación de crisis, y que después que salgamos de esto, su familia verá la recompensa del cielo, porque la bendición que usted coloca sobre sus hijos, sobre su familia, traerá recompensa del cielo, traerá la gracia del cielo sobre usted, y su familia será sostenida en el tiempo bajo el poder del Espíritu de Dios. Si hacéis estas cosas, bienaventurados seréis. Profetizo sobre usted la bendición del cielo sobre su casa, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Por qué no canta ahí? Mas mi casa y yo Cante, hermano. serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Ese hijo servirá a Dios. Mas mi casa Esa hija servirá a Dios. serviremos al Señor. Ese esposo que no es creyente servirá a Dios. Esa esposa que aún es rebelde servirá a Dios. Al Señor. El suegro, la suegra, el sobrino, la sobrina servirá a Dios. Se cumplirá la palabra que cuando creemos en Jesús, nuestra familia será salva. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Levante sus manos ahí donde está y diga: yo profetizo sobre mi familia bendición en este tiempo. Que en este tiempo la gracia de Dios cubra mi familia. Porque no nombra a sus hijitos, o a ese nieto, a ese sobrino, a ese abuelito. Nómbrelo ahí y diga: Padre, declaro el cuidado del cielo sobre ellos. Y ahora que voy a lavar los pies de mis hijos o los pies de mis padres, yo bendigo sus pies. Hijo, usted que va a orar por los pies de su papá, de su mamá, bendiga los pies de ellos que han transitado terreno, que han caminado trayectos y que ahora están bajo la cobertura del cielo, y que Dios nos ayude
y los guarde de toda enfermedad y les dé las fuerzas para seguir adelante. Y que se cumpla el propósito de Dios, se cumpla el propósito del cielo. Dios, en esta tarde profetizo bendición sobre cada casa. Profetizo, Señor, la cobertura espiritual. Profetizo la cobertura económica. Profetizo la bendición emocional. Y declaro que el lugar más seguro para nuestros hijos es esa casa donde vivimos. Es el lugar más seguro. No es el lugar más inseguro, sino el lugar más seguro. Porque donde hay un hombre y una mujer que ama a Dios, nuestra familia no sufre violencia, sino que son llenos del amor y la paz del cielo. Dios bendice a esos niños, bendice a esos nietos, bendice a los abuelos, bendice, Señor, al papá, a la mamá, bendice, Padre, a cada uno de los que forman parte de nuestra familia. Hoy queremos lavar los pies de ellos, y mientras lavamos sus pies, la cobertura del Espíritu Santo viene sobre sus vidas, y habrá reconciliación, habrá perdón, habrá paz y habrá bendición en sus casas, en el nombre de Jesús. Porque este es un tiempo hermoso. Dios nos permite para bendecir nuestra casa y salir con otro aprendizaje. Cuando salgamos de esto, saldremos a la vida con otro aprendizaje. Los discípulos salieron de ese evento extraordinario. Cuando Jesús le lava los pies, ellos salen con otro aprendizaje, ahora dispuestos a hacer lo que Jesús les había enseñado. Padre, ayúdanos a vivir para ti. Pero también otra manera de lavar los pies ahora a otras personas, a alguien necesitado, es que usted pueda contribuir con algo de lo que Dios ha puesto en sus manos, en su casa. Junto con la Corporación Amor y Victoria y la Iglesia Comunidad de la Victoria, estamos pidiendo con el amor de Dios que usted pueda contribuir en algo para aquellos que están pasando por necesidad. El amor no son solamente palabras, sino que es demostración. Es una demostración. Y hay veces que nosotros nos cohibimos y entonces decimos que no tenemos, hermano, no trunque la bendición. La Biblia dice que somos bienaventurados cuando damos. Y es bienaventurado el que piensa en el pobre. Y también habla el apóstol Pablo que había una iglesia que estaba muy escasa de recursos, pero pedían y suplicaban que pudieran contribuir y dar algo para aquellos que padecían necesidad. Por eso hoy les pido que una manera, como decía el pastor Ismael, de lavar los pies es servir también con algo de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Deje que Dios toque su corazón y crea que Dios va a proveer para usted. Dios bendecirá la semilla que coloque en la tierra. Cuando usted da, Dios lo bendice. Que esta tarde sea una tarde de bendición en su casa. Hay un evento profético en su casa y la gracia de Dios tocará su vida y tocará su familia. Que Dios bendiga en esta hora su casa, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta hora. Mañana a las 3 de la tarde estaremos buscando a Dios. Terminamos esta reunión cantando: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mas mi casa y yo serviré